Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la regla del trapecio de aplicación múltiple. Una forma para mejorar la precisión de la regla del trapecio consiste en dividir el intervalo de integración en varios segmentos o en varios subintervalos y aplicar el método a cada uno de ellos. Aquí vemos en la primera figura, en el inciso A, se dividió el intervalo en dos segmentos. En el inciso B, se dividió en tres segmentos. En el inciso C, en cuatro segmentos. Y en el inciso D, en cinco segmentos. Como vemos, aumentando el número de segmentos, vamos a tener una mejor aproximación al resultado de la integral. Lo que se hace para calcular el área total es que a cada uno de los segmentos calculamos su área y al final realizamos una suma entre todas las áreas de los segmentos resultantes. Estas fórmulas que resultan de dividir el intervalo en varios segmentos se llaman fórmulas de aplicación múltiple. Para n más 1 puntos igualmente espaciados, vamos a tener n segmentos del mismo ancho. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dos puntos, solamente puedo encontrar un segmento. Si yo tengo 3 puntos, puedo encontrar dos segmentos. Si yo tengo 10 puntos, puedo encontrar 9 segmentos. Estos segmentos tienen que tener el mismo ancho, que vamos a llamar el tamaño de paso. El tamaño de paso, para asegurarnos que tengan el mismo ancho, se calcula mediante la fórmula b menos a dividido entre n. Ahora, si a le damos el valor de x0 y b le damos el valor de xn, entonces la integral completa se va a representar de la siguiente forma. La integral de x0 a x1 de la función, más la integral de x1 hasta x2 de la función, y así sucesivamente hasta llegar a la integral de xn-1 hasta xn de la función. A cada una de esas integrales las sustituimos con la regla del trapecio. Obtenemos esta forma. Como vemos, existen lo que son algunos factores comunes, como es la h y como es el 2. Por lo tanto, se puede factorizar y la regla del trapecio de aplicación múltiple nos queda de esta forma. H sobre 2, que es la factorización, que multiplica f de x0 más f de xn. Y ahora, ¿por qué aparece el doble de las funciones que no son ni x0 ni xn? Porque se repiten. Bueno, aquí tenemos f de x0, pero aquí aparece f de x1 y aquí vuelve a aparecer f de x1. En la siguiente sería f de x2 y aquí también volvería a aparecer. Entonces, los datos que están intermedio de los límites se van a repetir, por eso aparece dos veces la suma de esos valores iniciando en 1 y terminando en n-1, es decir, no se contemplan los límites x0 y xn. Y una observación muy importante, el error está relacionado inversamente al cuadrado de n. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros duplicamos el número de segmentos, el error se va a dividir entre 4. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Utilice la regla del trapecio con dos segmentos para estimar la integral de la función f de x igual a 0.2 más 25x menos 200x cuadrada más 675x cúbica menos 900x cuarta más 400x quinta. Desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. Recordemos que el valor exacto de la integral lo podemos determinar de forma analítica y es de 1.640533. Bueno, como voy a aplicar solamente dos segmentos, voy a tener también un error un poco grande. Bueno, como es n igual a 2, calculamos el tamaño de paso. Utilizamos la fórmula b menos a sobre n, que sería
0.8 menos 0 entre 2. Como resultado nos da 0.4. Con este valor vamos a calcular nuestros subintervalos. El valor de A sería x0. Le sumamos 0.4 y obtenemos 0.4, que es el valor de x1. Le sumamos 0.4 y así obtenemos 0.8, que sería x2. Ya que tenemos estos valores, ahora vamos a calcular el valor de la función en estos puntos. Es decir, sustituimos 0 para obtener 0.2, sustituimos 0.4 en la función para obtener 2.456 y sustituimos el valor de 0.8 para obtener el valor de 0.232. Y ahora aplicamos la fórmula del trapecio de aplicación múltiple, cuya fórmula es h sobre 2, que es h, el tamaño de paso que nos quedó 0.4, dividido entre 2, que multiplica. Colocamos nuestros límites, en este caso el valor de a y el valor de b, el valor de la función en esos valores, que nos quedó 0.2 y 0.232, más dos veces. Y dentro del paréntesis del 2 colocamos la suma de los valores intermedios de x, en este caso solamente es x1, 2.456. Resolvemos la operación y así obtenemos 1.0688. Nos da una mejor aproximación que la regla del trapecio simple. Ahora, al calcular el error, vamos a encontrar que nos da 0.5717. Parece que es un error pequeño, pero es mejor comprobarlo con el error verdadero relativo porcentual. Entonces, aplicamos la fórmula que es el error 0.57 sobre el valor verdadero y lo multiplicamos por 100. Así obtenemos 34.85%. Vemos que el error sigue siendo grande, pero ha disminuido. El 89% que tenemos bajó a un 34.85%. Y ahora, si nosotros aumentamos el número de intervalos, el número de segmentos, la aproximación va a ser mucho mejor. Nosotros lo hicimos con 2. El tamaño de paso nos dio 0.4. La integral nos dio 1.0688 y el error fue del 34.9%. Pero si nosotros lo hacemos, por ejemplo, con 10 segmentos, el tamaño de paso nos da 0.08, pero la integral nos da 1.6150. Y si calculamos el error, nos da 1.6%. Significa que conforme nosotros aumentamos el número de segmentos, más exacta va a ser nuestra integración. Si nosotros tenemos funciones que tienen un buen comportamiento, entonces la regla del trapecio de aplicación múltiple va a ser casi exacta para el tipo de precisión que nosotros vamos a darle a las aplicaciones de ingeniería. Y algo muy importante, los errores de redondeo van a representar una limitación para determinar nuestras integrales, porque recordemos que la idea de los métodos numéricos, al convertirlo en operaciones aritméticas, es utilizar algún sistema algebraico de cómputo para calcular estas operaciones. Ahora vamos a calcular el área de esta función, la integral, utilizando 10 segmentos, pero para ello lo vamos a hacer mediante una tabla de Excel, que prácticamente como resultado tenemos que llegar a 1.6150. Aquí tenemos lo que es el libro en Excel que vamos a utilizar para aplicar la regla del trapecio de aplicación múltiple. Tenemos la fórmula para calcular el tamaño de paso, tenemos la función a integrar y los límites de integración o el intervalo, y también tenemos la fórmula que se utiliza para este método. En este caso voy a insertar lo que es el valor de A, que es 0, insertamos el valor de B, que es 0.8, y vamos a insertar el número de segmentos, que en este caso, como les mencioné, lo voy a hacer con 10 segmentos.
Ahora vamos a calcular el tamaño de paso, que se calcula como B menos el valor de A dividido entre N, el número de segmentos. Y así vamos a encontrar que el tamaño de paso es de 0.08. Con estos valores ya voy a colocar lo que son mis subintervalos. Vamos a comenzar con 0. Ese prácticamente es el valor de A o el valor de X0. Y vamos a estar añadiendo hasta llegar al valor de 0.8. Para el siguiente valor voy a tomar lo que es X0 y le sumo el tamaño de paso, que es de 0.08. Nos da 0.08. Ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente intervalo. Voy a tomar lo que es 0.08 y le aumento el tamaño de paso. Así encuentro el valor de 0.16 y puedo arrastrar lo que es la celda para hallar los demás valores. Pero para esto necesito dejar una celda fija, que es el valor de H, que se encuentra en la celda C18. Entonces, voy a colocar mi celda fija añadiendo el signo de dólar tanto en la columna como en la fila. Con eso ya tenemos que se trata de una celda fija. El siguiente nos da 0.24. El siguiente nos da 0.32. Y así le voy a seguir hasta llegar al valor de 0.8. Ya lo tenemos. Cuando lleguemos a 0.8, ese es el valor de xn. Ya con estos valores, ahora voy a evaluar la función en cada uno de los valores de x. En este caso, la función es 0.2 más 25 que multiplica a x, menos 200 que multiplica a x al cuadrado, más 675 que multiplica a x al cubo, menos 900 que multiplica a x a la cuarta, más 400 que multiplica a x a la quinta. Obtengo el valor de 0.2 y arrastro la celda para hallar el valor de la función en cada uno de estos puntos. Ya que tenemos estos valores, ya puedo calcular lo que es la integral. En este caso, se va a calcular como el valor de h sobre 2. Lo colocamos h, que es 0.08, dividido entre 2. Todo esto va a estar multiplicado por lo que es f de x0. Lo voy a colocar f de x0, que es 0.2, más 2 veces, y aquí vamos a tener lo que es una suma de todos los elementos de la función en x sin contar a los extremos, es decir, sin tomar en cuenta a x0 y sin tomar en cuenta lo que es xn. Entonces, en este caso, la suma sería de este número más este más el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo valor. Ya cuando tengamos todo esto, cerramos el paréntesis y sumamos el valor de f de xn, que es 0.232. Le damos enter y encontramos que el valor de la integral, utilizando el método de la regla del trapecio de aplicación múltiple, es de 1.6150. Realmente un valor más cercano al valor real. Este es la regla del trapecio de aplicación múltiple. Nos vemos en el siguiente video.